acuerdan del tablerito de Punnett que nosotros hicimos al principio, allá hace mucho tiempo, al principio de la materia, cuando veíamos solamente dos alelos para un gen, dominante recesivo, cruzamos un heterocigota F1 por F1 y tenemos una proporción 1, 2, 1, bla, 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 bla. Bueno, en ese caso, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo un cruzamiento y podríamos decir, para empezar a entendernos, podríamos decir que teníamos una población de dos individuos, un macho y una hembra, ¿sí? Cada uno era heterocigota, por lo tanto cada uno tenía la mitad de un alelo y la mitad del otro alelo. Teníamos un 50% de alelo dominante y un 50% de alelo recesivo, ¿verdad? Hasta acá estamos todos de acuerdo, viene fácil. En el macho teníamos 50 y 50, en la hembra teníamos 50 y 50, entonces en la población también teníamos 50 y 50. En esos dos individuos, en esa población de dos individuos, teníamos 50% de alelos dominantes, 50% de alelos recesivos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, a partir de ahora, cuando hablemos de genética de poblaciones, en vez de expresar esto en términos de porcentaje, lo vamos a expresar en términos de fracción, porque tenemos que empezar a hacer cálculos matemáticos, multiplicar y todo, y cuando hablamos de porcentaje nos vamos de escala. Si yo multiplico 50 por 50, se me va de escala. Entonces, si acá, como tenemos que mantener una unidad de un 100%, ¿sí? Nos pasamos a los cálculos de frecuencia, vamos a trabajar con una unidad de 1, y entonces en vez de decir que tenemos 50% de dominante y 50% de recesivo, vamos a decir que tenemos 0,5 de dominante y 0,5 de recesivos. Entonces la frecuencia del dominante es 0,5 y la frecuencia del recesivo es 0,5. Creo que lo dije 2 millones de veces, creo que se entendió. Tenemos una población de dos individuos con una frecuencia para el alelo dominante de 0,5 y una frecuencia del alelo recesivo de 0,5. Sobre esa tablita vamos a poner al lado de los alelos, vamos a ver el cruzamiento, pero al lado de los alelos vamos a poner la frecuencia. Si el alelo dominante tenía una frecuencia de 0,5, la mitad de probabilidades de recibir un alelo dominante en el óvulo y la mitad de probabilidades de recibir un alelo recesivo en el óvulo. Y lo mismo con el espermatozoide. Entonces, la probabilidad de que ese primer individuo que estamos analizando reciba un alelo dominante es de 0,5. La probabilidad de que reciba un alelo dominante de la otra gameta también es de 0,5. La probabilidad, entonces, de que ese individuo reciba dos alelos dominantes es la multiplicación, ¿sí? Como calculamos la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo, multiplicando la probabilidad de uno por la probabilidad del otro. Entonces, si la probabilidad de A dominante es de 0,5, la probabilidad de dos veces A dominante es 0,5 por 0,5 o 0,5 al cuadrado. La probabilidad de recibir un dominante y un recesivo es de 0,5 por 0,5 también, pero vamos a tener dos combinaciones. Entonces va a ser dos veces 0,5 por 0,5. Y la probabilidad de recibir dos alelos recesivos también es 0,5 al cuadrado. Si las frecuencias del alelo dominante y del recesivo fueran diferentes, ahí la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Vamos a tener sobre esa misma tabla, vamos a reemplazar las probabilidades de uno y otro porque las frecuencias alélicas van a ser distintas. Vamos a suponer que el alelo recesivo es más frecuente que el dominante, en esta población en particular. O sea, ya no vamos a tener dos individuos, ¿sí? Vamos a tener una población y vamos a suponer que en esa población tenemos una frecuencia alélica para el alelo recesivo de 0,6 y que para el dominante tenemos una frecuencia de 0,4. Si yo supongamos que tenemos, si dijimos que en una población los individuos son reservorios, ¿sí? Pero en una población nosotros miramos los alelos que tenemos, no nos importan los individuos, no nos importa quién tiene cada alelo,
metemos la mano y sacamos un alelo, ¿sí? Tenemos nuestra bolsa, metemos la mano y sacamos un alelo, como si fuera un sorteo. Si el 60% de los alelos son recesivos, tenemos un 60% de probabilidades de meter la mano y al azar agarrar un alelo recesivo. Y tenemos un 40% de probabilidades de meter la mano y al azar agarrar un alelo dominante. Cada vez que vamos a agarrar un alelo, ¿sí? La probabilidad, arrancamos de cero, digamos, la probabilidad sigue siendo 40% o sigue siendo 60%. Nuestra probabilidad de que en una gameta haya un alelo recesivo va a ser del 60%. Nuestra probabilidad de que en una gameta haya un alelo dominante va a ser del 40% o 0,4. Para teorizar, en vez de usar números concretos, vamos a utilizar letras que representan un valor X. Y vamos a representar con la letra P a la probabilidad a la frecuencia, a la probabilidad de encontrar un alelo dominante. Y con la letra Q a la frecuencia del alelo recesivo, a la probabilidad que tenemos de tener un alelo recesivo, ¿sí? Entonces, si la probabilidad de un evento es P y la probabilidad de otro evento es Q, la probabilidad de que esos dos eventos ocurran al mismo tiempo es P por Q, ¿sí? Se multiplican las probabilidades, así se calculan probabilidades. La probabilidad de que una cosa ocurra es tanto, ¿sí? Si supongamos un 40% tenemos de alelos dominantes, entonces la probabilidad de que metamos la mano en la bolsa y encontremos un alelo dominante es del 40% o 0,4. A esa probabilidad la llamamos P. A la otra, que es la del 60%, la del alelo recesivo, la llamamos Q. La probabilidad de que esos dos eventos ocurran al mismo tiempo van a ser la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, P por Q, ¿sí? Entonces la probabilidad de tener dos veces una dominante va a ser P por P, P cuadrado. La probabilidad de tener dos veces un recesivo va a ser Q por Q, Q cuadrado. Y la probabilidad de tener una heterocigota va a ser P por Q por 2. Tenemos la posibilidad de recibir un óvulo con el alelo dominante y un espermatozoide con el alelo recesivo, ese es un P por Q, y tenemos la probabilidad de recibir un óvulo con el alelo recesivo y un espermatozoide con el dominante, y ese es otro P por Q. Cuando tenemos dos alelos, la suma de las frecuencias de esos dos alelos es el total, ¿sí? El 100% o 1. Entonces, P más Q es igual a 1. Si tuviéramos tres alelos, podríamos agregar una tercera frecuencia que podemos llamar R, ¿sí? Entonces decimos que P más Q más R es el total. Y como en el caso de los alelos del pelaje de los ratones, por ejemplo, cuando hablábamos del agouti, yellow y no agouti, ¿sí? Entonces teníamos una frecuencia. Supongamos que tenemos una frecuencia de agouti del 0,6, una frecuencia de no agouti de 0,3 y una frecuencia de yellow de 0,1, ¿sí? Entonces 0,6 más 0,3 más 0,1 me va a dar un total de 1 y eso es el 100%.